La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hace algunos años, en una tranquila ciudad al sur de Francia, sucedió algo que dejó marcada a toda la comunidad. Lo que comenzó como una noticia más en los periódicos locales, pronto se convirtió en el tipo de historia que nadie quiere recordar, pero que tampoco puede olvidar. La historia gira alrededor de una niña de apenas 9 años, hija única de una pareja con bastante dinero y buenas relaciones sociales. Los padres le daban a la pequeña todo lo material que podía desear: juguetes costosos, ropa fina, una habitación llena de cosas bonitas. Sin embargo, había algo que nunca le pudieron dar y que la niña necesitaba más que cualquier otra cosa en el mundo: su tiempo. La madre y el padre estaban siempre ocupados. Reuniones importantes, eventos sociales, cenas con gente influyente. Salían casi todas las noches dejando a la niña sola en aquella casa grande y silenciosa. Al principio la pequeña intentaba entretenerse con sus juguetes, pero pronto empezó a sentir algo extraño, una sensación de vacío que crecía cada noche. El silencio de la casa comenzó a asustarla. Cada crujido del piso de madera la sobresaltaba. Cada sombra que proyectaba la luz de la calle sobre las cortinas le parecía una figura extraña observándola. Los padres notaron que algo andaba mal. La niña ya no comía bien, no dormía tranquila, se sobresaltaba por cualquier cosa. Empezó a tener pesadillas cada noche y a despertar llorando. Un doctor les dijo que la pequeña estaba desarrollando mucha ansiedad por pasar tanto tiempo en soledad. Necesitaba compañía, necesitaba sentirse protegida. Fue entonces cuando decidieron regalarle un perro, no cualquier perro, sino un cachorro de raza grande que crecería lo suficiente como para cuidarla y hacerla sentir segura. Cuando la niña vio al animal por primera vez, sus ojos se iluminaron de una forma que sus padres no veían desde hacía meses. Fue amor instantáneo. El cachorro y la pequeña se volvieron inseparables desde el primer día. Jugaban juntos todas las tardes en el jardín, comían juntos, y por las noches, el perro dormía en la habitación de la niña, pero no sobre la cama como ella hubiera querido. El animal prefería meterse debajo de la cama, en ese espacio oscuro entre el suelo y el colchón, como si ese fuera su refugio personal. Con el tiempo, la niña y su perro desarrollaron una forma especial de comunicarse durante la noche. Cada vez que la pequeña se despertaba asustada por algún ruido o por una pesadilla, dejaba colgar su mano por el borde de la cama. Segundos después, sentía la lengua húmeda y cálida de su mascota lamiendo sus dedos con cariño. Ese simple gesto la tranquilizaba por completo. Era como si el perro le dijera que todo estaba bien, que él estaba ahí cuidándola, que no había nada que temer. Y así, reconfortada por ese beso húmedo de su mejor amigo, la niña volvía a quedarse dormida en paz. Los meses pasaron y la pequeña ya no tenía pesadillas. Ya no lloraba por las noches. Sabía que su perro la protegía, y eso era suficiente. Los padres se sentían aliviados y continuaron con su vida social como antes, pero ahora sin culpa, porque sabían que su hija tenía compañía. Llegó entonces aquella noche que cambiaría todo para siempre. Era un viernes común. Los padres tenían un compromiso importante, una cena con gente del gobierno que no podían cancelar. Como siempre, fueron a la habitación de su hija para despedirse antes de salir. La niña estaba ya acostada, lista para dormir. El perro ya se había metido bajo la cama como todas las noches. La madre le dio un beso en la frente y le acomodó las cobijas. El padre le acarició el cabello y le dijo con voz suave pero seria: «Nos vamos ya, cariño. Volveremos muy tarde, así que no nos esperes despierta. Y recuerda, si suena el teléfono durante la noche, no contestes. Puede ser alguien equivocado o vendedores molestos. Duerme bien y nos vemos mañana temprano». La niña asintió con una sonrisa tranquila. Sus padres salieron de la habitación.
Apagaron la luz del pasillo y se marcharon de la casa. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó en el silencio. Luego escuchó el motor del auto arrancando y alejándose poco a poco hasta que todo quedó en completa quietud. La pequeña se acomodó en su cama y cerró los ojos, sabiendo que su fiel amigo estaba debajo de ella, cuidándola como siempre. No tenía idea de que esa sería la peor noche de su vida. Pasaron un par de horas. La niña dormía profundamente cuando algo la despertó de golpe. Un ruido extraño. No era el viento golpeando las ventanas. No era el crujido normal de la casa vieja. Era algo diferente. Algo que no debería estar ahí. Un sonido metálico, como si algo pesado se arrastrara por el piso de la planta baja. La pequeña abrió los ojos en la oscuridad, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Se quedó completamente quieta, tratando de escuchar mejor. Hubo silencio por un momento. Tal vez había sido su imaginación. Tal vez solo había sido parte de un sueño del que acababa de despertar. Pero entonces lo escuchó otra vez. El sonido volvió a repetirse. Más claro esta vez. Pasos lentos y pesados subiendo por las escaleras. La niña sintió cómo su cuerpo entero se tensaba bajo las cobijas. El miedo la invadió como una ola helada. Quería gritar, pero su garganta estaba cerrada. Quería correr, pero sus piernas no le respondían. Lo único que podía hacer era quedarse ahí, completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos mirando hacia el techo oscuro de su habitación. Los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio absoluto otra vez. Un silencio tan profundo que la niña podía escuchar su propio corazón golpeando con fuerza dentro de su pecho. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas. La pequeña seguía sin atreverse a moverse. Entonces, recordó a su perro. Su fiel amigo estaba ahí, debajo de la cama, cuidándola como siempre. Eso la hizo sentir un poco mejor. No estaba sola. Él la protegería si algo malo pasaba. Con mucho cuidado y temblando de miedo, la niña deslizó su mano lentamente por el borde de la cama. Dejó que colgara hacia abajo, esperando sentir esa lengua húmeda y cálida que siempre la reconfortaba. Y casi de inmediato lo sintió, la lengua lamiendo sus dedos con ese movimiento familiar. Una vez, 2 veces, 3 veces. El tacto húmedo y reconfortante de su mascota diciéndole que todo estaba bien, que no tenía nada que temer. La pequeña suspiró aliviada. Había sido solo su imaginación, solo los nervios de estar sola en la casa. Su perro estaba ahí y todo estaba bien. Con esa sensación de seguridad, cerró los ojos y poco a poco se fue quedando dormida otra vez. No escuchó cuando la puerta de su habitación se abrió apenas unos centímetros. No vio la sombra oscura que se deslizó dentro y se quedó de pie junto a su cama, observándola dormir. No supo que algo terrible había pasado mientras ella descansaba tranquila, creyendo que su perro la cuidaba. Las horas pasaron en silencio. Afuera comenzaba a amanecer. Los primeros rayos de luz del sol empezaron a filtrarse por entre las cortinas de la habitación, iluminando poco a poco el espacio. La niña despertó naturalmente, como todas las mañanas. Se estiró en la cama y bostezó. Por un momento todo parecía normal. Solo era otro día cualquiera. Pronto sus padres llegarían de su compromiso y desayunarían juntos. Pero entonces notó algo extraño. Su perro no estaba durmiendo sobre la alfombra al lado de la cama, como siempre hacía por las mañanas. Normalmente, cuando ella despertaba, el animal ya había salido de debajo de la cama y estaba acostado en el suelo esperando a que ella se levantara para jugar. La pequeña se asomó por el borde de la cama y miró hacia abajo. Nada. La alfombra estaba vacía. El espacio debajo de la cama estaba oscuro y vacío también. Qué raro. Quizás había bajado a tomar agua o a hacer sus necesidades en el patio, aunque era extraño porque nunca salía de la habitación sin ella. La niña se levantó de la cama, se puso sus pantuflas y salió al pasillo. La casa estaba en completo silencio. Demasiado silencio. Ese tipo de quietud que pone la piel de gallina sin saber bien por qué. Caminó por el pasillo llamando a su perro en voz baja. «Ven aquí. Ven. ¿Dónde estás?» Pero no hubo respuesta. Ni un ladrido, ni el sonido de sus patas corriendo hacia ella como siempre hacía.
Bajó las escaleras con cuidado, sosteniéndose del barandal. La luz de la mañana entraba por las ventanas grandes de la sala iluminando todo. Llegó al vestíbulo principal de la casa y se detuvo en seco. Algo no estaba bien. Había un olor extraño en el aire, un olor metálico y pesado que nunca antes había sentido. Sus ojos recorrieron la sala buscando a su mascota, y entonces lo vio. Al principio su cerebro no pudo procesar lo que estaba viendo. Era como si la imagen frente a ella no tuviera sentido, como si fuera parte de una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Pero no era una pesadilla, era real. Su perro estaba ahí, pero ya no estaba vivo. Su cuerpo sin vida colgaba de una de las paredes del vestíbulo, sostenido por algo que lo atravesaba. Había sangre, mucha sangre. Manchaba la pared, el suelo, formando un charco oscuro debajo del animal. La niña sintió que sus piernas dejaban de sostenerla. Un grito comenzó a formarse en su garganta, pero no salía. Solo podía quedarse ahí parada, mirando con los ojos muy abiertos el cuerpo de su mejor amigo. Y entonces vio algo más que hizo que el horror se multiplicara 1000 veces. En el gran espejo que estaba junto a la entrada, alguien había escrito un mensaje. Las letras eran irregulares, hechas con algo rojo y espeso que goteaba hacia abajo, la misma sangre de su perro. El mensaje decía: "No solo los perros lamen". La pequeña leyó esas palabras una y otra vez sin poder comprenderlas del todo. Su mente infantil intentaba entender qué significaban. Y entonces, como un relámpago de terror absoluto, lo comprendió todo. La noche anterior, cuando había bajado su mano por el borde de la cama, cuando había sentido esa lengua húmeda lamiendo sus dedos, cuando se había sentido segura y protegida, no había sido su perro. Su perro ya estaba sin vida para ese momento. Había sido alguien más, algo más. Algo que había estado escondido debajo de su cama toda la noche. Algo que había lamido su mano haciéndose pasar por su mascota. Algo que había estado ahí, a centímetros de ella, observándola dormir. El grito finalmente salió de su garganta. Un grito agudo y desgarrador que llenó toda la casa vacía. La niña cayó de rodillas al suelo, sin poder apartar la mirada del mensaje escrito con sangre en el espejo. Sus manos temblaban sin control. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras su mente revivía una y otra vez ese momento de la noche anterior. Esa sensación de la lengua húmeda en su piel. Esa sensación que la había hecho sentir segura. Ahora sabía la verdad. Y esa verdad era más horrible de lo que cualquier pesadilla podría haber sido. Se arrastró hacia un rincón de la sala, acurrucándose contra la pared, abrazando sus rodillas contra su pecho. Comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, una y otra vez, sin poder parar. Sus labios se movían repitiendo las mismas palabras en un susurro quebrado. ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? No podía pensar en nada más. Su mente había quedado atrapada en ese momento de horror, en esa imagen de algo desconocido escondido bajo su cama, en la idea de que esa cosa la había tocado, la había lamido, había estado a su lado toda la noche. Media hora después, el auto de sus padres entró al estacionamiento de la casa. Venían cansados de la fiesta, pero contentos. El padre comentaba algo sobre la cena mientras la madre buscaba las llaves en su bolso. Abrieron la puerta principal y entraron hablando entre ellos. Pero sus palabras se detuvieron en seco cuando vieron la escena frente a ellos. La madre dejó caer su bolso al suelo. El padre se quedó paralizado en la entrada. El cuerpo del perro colgaba de la pared en medio de todo ese horror. La sangre por todos lados. El mensaje escalofriante en el espejo. Y en el rincón, su pequeña hija acurrucada, meciéndose y repitiendo una y otra vez esas palabras que les helarían la sangre. ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? La madre corrió hacia ella y trató de abrazarla, pero la niña no reaccionaba. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían no ver nada. Estaba ahí, pero al mismo tiempo no estaba. Como si su mente hubiera escapado a algún lugar lejano para no tener que enfrentar lo que había vivido. El padre llamó de inmediato a la policía.
En menos de 10 minutos la casa estaba llena de agentes revisando cada rincón, tomando fotografías, buscando huellas o cualquier pista que los llevara a encontrar al responsable. Revisaron las ventanas. Todas estaban cerradas desde adentro. Revisaron las puertas. La principal había sido cerrada con llave por los padres cuando salieron. La puerta trasera también estaba con seguro. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, pero alguien había estado dentro. Eso era un hecho innegable. Los investigadores buscaron huellas digitales en el espejo donde estaba escrito el mensaje. Nada. Revisaron el resto de la casa habitación por habitación. Nada. Era como si quien había hecho eso fuera un fantasma que no dejaba rastro alguno. Lo más perturbador de todo era que esa persona o esa cosa había estado escondida debajo de la cama de la niña. Había esperado pacientemente a que ella despertara asustada. Y cuando la pequeña bajó su mano buscando el consuelo de su mascota, esa cosa había aprovechado para tocarla, para hacerla creer que estaba a salvo cuando en realidad estaba en el peor peligro posible. Los padres intentaron hablar con su hija. Le hablaban con voz suave. Le decían que ya todo había pasado, que estaba a salvo, que ellos estaban ahí con ella. Pero la niña no respondía. Solo seguía meciéndose y repitiendo esas mismas palabras una y otra vez. ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? Un médico llegó a la casa para examinarla. Le revisó las pupilas con una pequeña linterna. Le tomó el pulso. Le habló tratando de obtener alguna reacción. Pero la pequeña estaba atrapada en su propio mundo de terror. Su mente había construido un muro para protegerse del horror y ahora no sabía cómo salir de ahí. Tuvieron que llevarla a un hospital especial, un lugar donde pudieran cuidarla y ayudarla a recuperarse del trauma que había vivido. Los doctores dijeron que era un caso severo, que la niña había sufrido un shock tan fuerte que su cerebro simplemente no podía procesarlo. Pasaron los días, luego las semanas. Los padres la visitaban todos los días en el hospital. Se sentaban junto a ella, le hablaban, le leían cuentos, le llevaban sus juguetes favoritos. Pero nada funcionaba. La pequeña seguía ahí, acurrucada en un rincón de su habitación, meciéndose y susurrando esas palabras que ahora eran lo único que salía de sus labios. La policía continuó investigando durante meses. Entrevistaron a los vecinos. Ninguno había visto a nadie extraño esa noche. Revisaron las cámaras de seguridad de las casas cercanas. No había nada útil. Buscaron en los registros de personas peligrosas en la zona. Siguieron cada pista posible, pero nunca encontraron al responsable. Nunca supieron quién había entrado a esa casa, cómo lo había hecho, por qué había hecho algo tan horrible. Y lo peor de todo, nunca supieron si esa persona seguía ahí afuera, caminando libremente por las calles. Los años pasaron. La noticia salió en todos los periódicos locales. La gente de la ciudad hablaba del caso en voz baja. Los padres se preguntaban si había sido alguien que conocían, si había sido un extraño, si su hija había sido elegida al azar o si había sido algo planeado. Pero las respuestas nunca llegaron. La pequeña niña de 9 años que alguna vez fue feliz jugando con su perro en el jardín, que reía y soñaba como cualquier niña de su edad, ya no existe. Esa niña se quedó atrapada en aquella noche de horror. En ese momento en que una lengua desconocida lamió su mano en la oscuridad. Hasta el día de hoy, sigue internada en ese hospital. Los doctores dicen que ha mejorado un poco con los años. Ya no se mece tanto. A veces come sola. A veces responde cuando le hablan. Pero en las noches, cuando las luces se apagan y la oscuridad llena su habitación, vuelve a ese rincón. Se acurruca. Y comienza otra vez con ese susurro que nunca ha dejado de repetir. ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? Y en algún lugar de esa ciudad francesa, quizás caminando entre la gente común, quizás viviendo una vida normal, está la respuesta a esa pregunta. Está quien hizo lo impensable aquella noche. Está quien entró sin dejar rastro. Está quien se escondió bajo la cama de una niña inocente. Está quien lamió su mano en la oscuridad. Y nadie sabe quién es. Nadie sabe dónde está. Y nadie sabe si algún día volverá a hacerlo.
Era domingo por la mañana cuando Javier despertó con el sonido del despertador. Ese día, había decidido llevar a su familia a pasear, como siempre hacían los fines de semana para escapar un poco de la rutina. Su esposa, Marta, ya estaba preparando el desayuno mientras su pequeño hijo de 6 años, Juanito, jugaba en la sala con sus carritos favoritos. Después de comer, los tres salieron rumbo al cine. Habían elegido ver una película de animación que el niño llevaba semanas pidiendo ver. Durante toda la función, Juanito no dejó de reír y señalar la pantalla con emoción. Marta y Javier se miraban de vez en cuando, sonriendo al ver tan feliz a su hijo. Esos momentos sencillos eran los que más valoraban. Cuando terminó la película, caminaron por el centro comercial un rato. Compraron algunas cosas para la casa y un juguete pequeño para Juanito, quien no paraba de hablar sobre lo que acababa de ver. El niño abrazaba su nuevo muñeco mientras preguntaba una y otra vez cuándo podrían regresar a casa para jugar con Max. Max era el perro de la familia. Lo habían traído a casa cuando apenas era un cachorro, tan pequeño que cabía en las manos de Marta. Ahora era un animal grande y fuerte, de esas razas que inspiran respeto solo con verlas. Javier siempre había querido un perro así, uno que pudiera proteger su hogar y a su familia. Y Max había resultado ser exactamente lo que esperaba: leal, cariñoso con ellos, pero vigilante con los extraños. Juanito y Max eran inseparables. El niño pasaba las tardes jugando con él en el jardín, lanzándole una pelota que el perro siempre traía de vuelta. Por las noches, Max dormía frente a la habitación del pequeño, como si fuera su guardián personal. Era más que una mascota para ellos, era parte de la familia. Cuando regresaron a casa esa tarde, ya el sol comenzaba a ocultarse. Javier estacionó el auto en la entrada y bajó las bolsas del maletero. Juanito corrió hacia la puerta principal, emocionado por ver a su amigo de 4 patas. Marta buscaba las llaves en su bolso mientras el niño tocaba el timbre con insistencia, esperando escuchar los ladridos de bienvenida que Max siempre daba cuando llegaban. Pero no se escuchó nada. Marta abrió la puerta y apenas dio un paso dentro cuando dejó escapar un grito que heló la sangre de Javier. El hombre soltó las bolsas de inmediato y corrió hacia ella, empujando suavemente a su esposa para ver qué había provocado esa reacción. Lo que vio lo dejó paralizado por un instante. Max estaba parado frente a un armario en la planta baja. Su cuerpo temblaba y emitía unos gemidos agudos y desesperados que Javier nunca antes le había escuchado. El perro arañaba la puerta del mueble con su pata delantera, una y otra vez, como si quisiera abrirla o como si algo dentro lo tuviera completamente alterado. Pero lo peor no era eso. Todo el hocico del animal estaba cubierto de sangre. Gotas rojas caían al suelo formando un pequeño charco a sus pies. Max respiraba con dificultad, haciendo unos sonidos horribles, como si el aire no pudiera pasar bien por su garganta. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora mostraban miedo y dolor. Javier sintió que el mundo se detenía. Se acercó lentamente al perro, tratando de mantener la calma aunque por dentro el pánico comenzaba a apoderarse de él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver algo que le revolvió el estómago. Max tenía un corte profundo en el cuello. La herida era limpia, como si alguien hubiera usado algo muy afilado para hacerla. No era un rasguño ni un accidente. Alguien había intentado lastimarlo de la peor manera posible. El perro seguía ahogándose con su propia sangre, tosiendo y tratando de respirar. Sus patas delanteras no dejaban de rascar esa puerta del armario, como si quisiera advertirles de algo, como si les suplicara que prestaran atención. Marta había abrazado a Juanito, tapándole los ojos para que el niño no viera a su mejor amigo en ese estado. El pequeño lloraba sin entender qué pasaba, preguntando entre sollozos si Max iba a estar bien. Javier miró rápidamente a su alrededor, revisando las ventanas y las puertas. Todo parecía estar en orden. No faltaba nada. La televisión seguía en su lugar, los cuadros en las paredes. El dinero que Marta guardaba en un jarrón de la cocina no había sido tocado. Un intento de robo, pensó. Alguien había entrado a su casa mientras no estaban, pero Max los había descubierto. El perro debió haberlos enfrentado, y quien fuera que haya sido,
Lo había atacado para poder escapar. Javier tomó una decisión rápida. No había tiempo que perder. Max necesitaba ayuda urgente o no sobreviviría. Se agachó junto al animal y lo cargó con cuidado, tratando de no lastimarlo más. El perro pesaba mucho, pero la adrenalina le dio la fuerza necesaria. Max gemía débilmente. Su cuerpo temblaba entre los brazos de Javier. «Marta, llama a la policía ahora mismo», dijo Javier mientras caminaba hacia la puerta con el perro. «Diles que alguien entró a la casa. Cierra bien todas las puertas y ventanas. No abras a nadie hasta que lleguen los oficiales. ¿Me escuchaste?» Marta asintió, todavía sosteniendo a Juanito contra su pecho. El niño lloraba desconsoladamente, extendiendo sus manitas hacia Max, llamándolo entre lágrimas. Javier sintió que el corazón se le partía, pero no podía detenerse. Cada segundo contaba. Subió al auto lo más rápido que pudo y condujo hacia la clínica veterinaria más cercana. Era domingo por la tarde, y rogaba porque hubiera alguien de guardia. Max yacía en el asiento trasero, respirando cada vez con más dificultad. Javier lo miraba por el espejo retrovisor cada pocos segundos, hablándole, diciéndole que aguantara, que todo iba a estar bien. Cuando llegó a la clínica, todavía había luces encendidas. Gracias a Dios. Tocó el timbre con desesperación hasta que un veterinario de mediana edad abrió la puerta. El hombre, al ver el estado del animal, no hizo preguntas. Entre los dos cargaron a Max y lo llevaron a la sala de examinación. «Tiene un corte muy profundo», dijo el veterinario mientras revisaba la herida. «Pero hay algo más. Parece que tiene algo atorado en la garganta. Por eso no puede respirar bien». El doctor trabajó rápido, usando sus instrumentos para revisar dentro del hocico del perro. Javier observaba desde un lado, con las manos temblando y el estómago hecho un nudo. Rezaba en silencio para que Max sobreviviera, para que pudiera volver a casa con Juanito. Entonces el veterinario extrajo algo. Ambos hombres se quedaron mirando el objeto en completo silencio. Sobre la bandeja de metal, cubierto de sangre y saliva, había un dedo humano. Completo, con la uña y todo. Max lo había arrancado de un mordisco. Javier sintió que las piernas le flaqueaban. El aire abandonó sus pulmones de golpe. Su mente empezó a conectar los puntos con una claridad aterradora. Max no había peleado con alguien que huía. Max había peleado con alguien que seguía allí, el armario. El perro rascaba la puerta del armario. No estaba tratando de abrirlo. Estaba tratando de advertirles, de decirles que algo o alguien seguía escondido dentro de su casa, y él había dejado a Marta y a Juanito solos. Javier salió corriendo de la clínica sin decir una palabra. El veterinario gritó algo detrás de él, pero no lo escuchó. Solo podía pensar en su familia, en su esposa, en su hijo. Solos en esa casa con un intruso escondido en el armario. Subió al auto y aceleró como nunca antes lo había hecho. Las calles pasaban borrosas a su alrededor, los semáforos, los otros autos. Nada importaba. Tocaba el claxon para que se quitaran de su camino, mientras marcaba una y otra vez el teléfono de su casa. Nadie contestaba. Intentó llamar al celular de Marta. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez saltaba el buzón de voz. Su respiración se volvió irregular. El pánico total se apoderó de él. «Por favor», susurraba mientras conducía. «Por favor, que estén bien. Por favor». Las lágrimas empezaron a nublar su vista, pero las secó con rabia. Necesitaba concentrarse. Necesitaba llegar. Cuando finalmente dobló en su calle, lo primero que vio fueron las luces rojas y azules. 2 patrullas estaban estacionadas frente a su casa. Varios vecinos se asomaban desde sus puertas y ventanas, tratando de ver qué ocurría. Javier frenó de golpe y salió del auto sin siquiera apagar el motor. Sus piernas corrieron por cuenta propia. Un oficial de policía intentó detenerlo, poniéndose frente a él con los brazos extendidos. «Señor, no puede pasar, es mi casa, es mi familia», gritó Javier apartándolo con un empujón. Entró por la puerta principal. Lo primero que notó fue el silencio. Un silencio espeso, antinatural. Luego vio las manchas oscuras en el suelo, manchas que formaban un rastro desde el armario hasta la sala. Y entonces lo vio todo.
Marta estaba tirada sobre la alfombra de la sala, con los ojos abiertos mirando hacia el techo. Su blusa clara estaba completamente roja. Tenía varias heridas en el pecho y en los brazos, como si hubiera intentado defenderse. Sus manos mostraban cortes profundos, señal de que había luchado hasta el último momento. A su lado, pequeño e inmóvil, estaba Juanito. El niño tenía una herida terrible en el cuello, mucho peor que la que le habían hecho a Max. Su carita estaba pálida, sus labios sin color. El juguete que le habían comprado esa mañana seguía agarrado en su pequeña mano. Javier sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. Un grito salió de lo más profundo de su ser, un sonido que no parecía humano. Se dejó caer de rodillas junto a ellos, tomando a su hijo entre sus brazos, meciéndolo, llamándolo. Pero el cuerpo del niño estaba frío. Los policías entraron detrás de él, tratando de alejarlo de la escena. Javier se resistía, abrazando a su hijo con todas sus fuerzas, negándose a soltarlo. Uno de los oficiales tuvo que sujetarlo entre varios para sacarlo de ahí. Afuera, mientras Javier lloraba desconsolado en los escalones de su propia casa, los investigadores comenzaron a reconstruir lo que había pasado. Después de que Javier se fue con Max, Marta había llamado a la policía tal como él le había pedido. Pero mientras esperaba, el hombre escondido en el armario había salido. Debió escuchar que Javier se había ido. Debió escuchar que solo quedaban ella y el niño. El intruso estaba herido. Le faltaba un dedo. Estaba sangrando y probablemente sentía un dolor insoportable, y estaba furioso. Los investigadores encontraron marcas de forcejeo por toda la planta baja. Marta había intentado escapar, había intentado proteger a su hijo. Pero el hombre era más fuerte. La había atacado primero a ella, seguramente porque representaba más peligro. Después había ido por el niño. Cuando los policías llegaron, alertados por la llamada de Marta, ya era demasiado tarde. El intruso había huido por la puerta trasera, dejando un rastro de sangre que se perdía en el callejón de atrás. Había saltado varias bardas y desaparecido entre las calles del vecindario. Durante semanas, los investigadores buscaron pistas. Revisaron cámaras de seguridad de las casas cercanas. Entrevistaron a todos los vecinos. Buscaron en hospitales y clínicas a alguien que hubiera llegado con un dedo menos. Pero no encontraron nada. El hombre nunca fue capturado. Javier quedó destrozado. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos veía a su familia tal como los había encontrado esa tarde. Se culpaba a sí mismo por haberse ido, por no haber revisado el armario, por no haber entendido lo que Max intentaba decirles. Max sobrevivió. El veterinario logró salvarle la vida. Pero cuando Javier fue a recogerlo días después, el perro no era el mismo. Había algo apagado en su mirada, como si él también cargara con la culpa de no haber podido protegerlos. La casa quedó vacía. Javier no pudo volver a vivir ahí. La vendió sin siquiera entrar de nuevo. Se mudó lejos, a otra ciudad, tratando de escapar de los recuerdos. Pero las pesadillas lo seguían a donde fuera. A veces, en medio de la noche, despertaba creyendo escuchar los gemidos de Max rascando una puerta, o la risa de Juanito jugando en la sala, o la voz de Marta llamándolo para cenar. Pero cuando abría los ojos solo había silencio y oscuridad. Max vivió con él hasta que murió de viejo, años después. El perro nunca volvió a ser el mismo animal juguetón y protector. Se volvió asustadizo, nervioso. Ladraba a las puertas cerradas de los armarios. Se negaba a entrar a ciertas habitaciones. Javier tampoco volvió a ser el mismo. La policía cerró el caso como no resuelto. En algún lugar el hombre que entró a esa casa aquel domingo sigue libre. Quizás vive una vida normal. Quizás tiene familia propia. Quizás cuando ve su mano y nota que le falta un dedo, recuerda lo que hizo. O quizás no siente nada en absoluto. Hay crímenes que nunca se resuelven. Hay personas que desaparecen sin dejar rastro después de hacer cosas terribles. Y hay familias que quedan destrozadas para siempre, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esa tarde de domingo, cuando Javier decidió llevar a su familia al cine, no sabía que sería la última vez que los vería sonreír. No sabía que un extraño había entrado a su casa buscando cosas que robar.
No sabía que Max daría su vida tratando de advertirles del peligro. No sabía que todo puede cambiar en cuestión de minutos. Y que a veces, por más que un perro fiel intente salvarte, no siempre es suficiente. La historia de Javier y su familia se convirtió en una advertencia en el vecindario. La gente empezó a instalar mejores cerraduras, sistemas de alarma, cámaras de seguridad. Pero todos sabían que nada de eso garantizaba estar a salvo, porque el verdadero terror no está en lo que puedes ver, está en lo que se esconde detrás de las puertas cerradas, esperando el momento perfecto para salir.